Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido el finde? Espero que les haya ido bien a todos. Bueno, pues aquí estamos de regreso para comenzar la semana y, como les dije, continuando con el capítulo 4 del libro, el capítulo 4 que se titula Las leyes de la tribulación, del libro La lucha por el derecho de nacimiento o primogenitura, como quieran, del doctor Stephen Jones, un libro muy de actualidad porque ya saben que nos cuenta el pleito, la controversia de Sion, desde la época de Saúl y Jacob, que fue cuando comienza esa rivalidad entre los dos hermanos, de la que nacen dos ramas que vienen hasta nuestros días, ¿no? Y esta manifestación final, pues es el sionismo, la manifestación final de Don Esaú, el monte Seir, en fin, Amalek, etcétera, varios nombres donde está con los que se reconoce a los descendientes de Esaú. Y bueno, como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, pues sabemos que Esaú está mezclado con la judería moderna actual y por lo tanto, si se han de cumplir las promesas en la Biblia, las palabras proféticas que se le hicieron, pues se tienen que cumplir a través de la judería. Eh, Bueno, ya veo que se sigue congelando la imagen, no me han contestado los que me debían de contestar, entonces no sé qué hacer. De momento es el único sistema que tengo, así que me disculpan si algunas veces ven que el sonido va bien, pero que se congela la imagen y se me queda aquí un poco cara tonto, pues ya saben que que es por eso. Bien, capítulo 4, las leyes de la tribulación. La ley muestra en Deuteronomio 28 las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia de Dios. Cuando una nación descarta por la desobediencia a Dios, cuando una nación descarta las leyes de Dios y las sustituye por las leyes imperfectas del hombre, el pecado y la injusticia del hombre comienzan a aumentar en la tierra hasta que la nación finalmente se desintegra desde dentro o es destruida por los ejércitos invasores. Vamos a comenzar nuestro estudio con Deuteronomio 28:48, porque este es el juicio final y máximo en la ley de la tribulación. El yugo de hierro. Deuteronomio 28:48 dice: Por lo tanto, servirás a tus enemigos que enviará Yahvé contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y pondrá un yugo de hierro, hemos puesto eso con letras grandes, con letras mayúsculas, sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Vamos a ver que hay dos tipos de tribulación: tribulación bajo yugo de hierro, que es la más dura, y tribulación bajo el yugo de madera, que es la más suave. Y pues vamos a diferenciarlas en lo que sigue. Un yugo es lo que los agricultores utilizan para colocar sobre el yugo de los bueyes, sobre el cuello de los bueyes para arar un campo. El buey es sirviente para el hombre, así que un yugo sobre un hombre significa su entrada en servidumbre, mientras que el yugo de Jesús es ligero, Mateo 11:30, y el yugo del hombre es pecado, porque el gobierno del hombre es siempre opresivo de alguna manera. En los próximos versículos, Deuteronomio 28 del 49 al 57, Dios nos da su definición de yugo de hierro. Es la forma más grave de servidumbre, significa ser sometido a un amo injusto
y tiránico que no sigue las leyes de Dios, sino que hace las suyas propias y las hace cumplir rigurosamente. Cuando Dios pone un yugo de hierro sobre el cuello de la nación, envía una nación extranjera para ponerle sitio hasta destruir toda la infraestructura de la nación. El versículo 64 dice: Además, Yahvé te dispersará entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y piedra que tú o tus padres no habéis conocido. Las Escrituras dejan claro que cuando Israel o Judá continuaban en pecado y se negaban a arrepentirse, Dios prometía destruir la nación y dispersar a la gente. Dios no se abstiene de juicio solo porque Israel sea el pueblo elegido, entre comillas. De hecho, Dios requiere más de un pueblo elegido, o sea, exige más. Vamos a poner, Dios exige o requiere, exige más de un pueblo elegido, porque a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Lucas 12:48. El yugo de hierro es la disciplina de último recurso. O sea, cuando todo lo demás ha funcionado y ha habido muchas advertencias y hay obstinación y rebeldía y todo, pues al final la mano gubernativa de Dios se desata, ¿eh? Tarda en hacerlo, pero al final baja. Y una vez que baja, luego es muy difícil levantarlo. Y tarda mucho tiempo en levantarse. Esto significa la destrucción de la nación y sus ciudades. El yugo de hierro significa que muchos de los habitantes serán asesinados sin piedad. También implica la deportación a otros países de los ciudadanos que sobrevivieran, ya sea para ser vendidos como esclavos individuales o para ser reasentados en grupo para estar al servicio de los gobernadores extranjeros y de las leyes hechas por el hombre. Cualquier nación que experimenta tal devastación sin duda sabe que están en gran tribulación. Parece que hasta rima y todo. Cuando Asiria destruyó a Israel y deportó a los ciudadanos que heredaron a la zona, que quedaron, y deportó a los ciudadanos que quedaron a la zona alrededor del mar Caspio, segundo de Reyes 17, versículos 16 y 18 al 23, fue porque Dios había impuesto el yugo de hierro sobre Israel. Un siglo más tarde, cuando Babilonia destruyó Jerusalén y deportó la nación de Judá durante el cautiverio de 70 años, fue un yugo y deportó a la nación. Durante el cautiverio de 70 años fue un yugo de hierro que Dios puso sobre ellos. Este yugo de hierro se impuso sobre Judá por segunda vez en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y dispersaron a los restantes judíos, vendiendo a cientos de miles de personas a esclavitud. Estos son breves ejemplos del yugo de hierro que Dios ha empleado en el pasado, pero como hemos visto anteriormente, esta es la disciplina de último recurso. Hay un juicio más suave que Dios ha puesto a su pueblo en el pasado. El más importante, que Dios ha impuesto a su pueblo en el pasado. El más importante es el que Jeremías llama el yugo de madera. Vamos a ver entonces en qué consiste ese yugo de madera. Mucho antes de los días de Jeremías, durante el tiempo de los jueces, Dios puso a Israel en cautiverio a varias naciones en varias ocasiones. Siempre esos cautiverios se produjeron dentro de las fronteras de Israel. Es decir, países extranjeros llegaban a Israel y la ponían en servidumbre, haciéndole pagar tributo. Aún así, a los israelitas se les permitía permanecer en la tierra que Dios les había dado. En este caso, pues no había deportación. En cada caso, el libro de los jueces nos dice que Dios puso a Israel en servidumbre con el fin de juzgarlos por sus pecados. Si Israel no se habría apartado de la ley, Dios no habría permitido a las naciones extranjeras ponerles en servidumbre.
Acerca de la primera cautividad, Jueces 3 del 5 al 8 dice: y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y olvidaron a Yahvé su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Dios vendió a Israel en este cautiverio. No fue porque el rey de Mesopotamia era tan poderoso que fuera capaz de derrotar al pueblo de Dios por la fuerza de las armas. Fue debido a que Israel había echado a un lado las leyes de Dios y había comenzado a seguir los preceptos y las leyes de otros dioses. Dios entonces vendió a Israel en manos del rey de Mesopotamia. Después de un cautiverio de 8 años, el pueblo se arrepintió y Dios envió a Otoniel para liberarles y quitarles del yugo de madera, en este caso. Este yugo no era el yugo de hierro con el que Deuteronomio 28 amenazaba, porque la nación no fue destruida ni las personas fueron deportadas a otra tierra. No fue más que un yugo de madera, como describió más tarde Jeremías. Fue un yugo donde al pueblo se le permitió permanecer en sus tierras, en sus cultivos y hacer negocios como de costumbre, pero fueron obligados a pagar tributo, es decir, impuestos, al conquistador extranjero. Pero la siguiente generación de nuevo dejó la ley divina, por lo que después de un periodo de 40 años de paz, Dios levantó a los moabitas para poner a Israel de nuevo bajo un yugo de madera. Jueces 3:12 dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Así que Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Una vez más, Dios tomó el crédito por hacer eso. No fue el diablo quien fortaleció a Eglón. El rey de Moab no había tenido poder para poner a Israel en cautiverio si no hubiera sido porque Dios lo fortaleció. Tampoco Dios lo fortaleció porque Eglón fuera un hombre muy justo. No, Dios fortaleció a Eglón para juzgar a Israel por su pecado. Y cuando Israel finalmente se arrepintió, Dios envió a un juez llamado Ahot para liberarlos del yugo de madera de Moab, como nos dice Jueces 3:15. El mismo tipo de historia se repetía cada vez que Israel abandonaba a Dios y su ley. Jueces 4 habla del tercer cautiverio de Israel, esta vez a Jabín, rey de Canaán, el cual reinaba en Hazor, una fortaleza norteña, en Azor o Hazor, como quieran, si es con H muda, Azor, si es con H pronunciada, pues Hazor. El cuarto cautiverio fue a los madianitas durante 7 años, Jueces 6:1. Cuando el pueblo clamó al Señor, Dios les envió a Gedeón para liberarles, pero esta vez el libertador fue enviado solo después de que Dios les había enviado un profeta para darles una lección de historia. Vemos aquí la primera señal de renuencia de parte de Dios para liberar a Israel. Él quería que ellos se arrepintieran, no solo que clamaran a Él. El quinto y sexto cautiverio se registran en Jueces 10, primero a los hijos de Amón y luego a los filisteos. Cada vez la causa del cautiverio fue la misma. La gente había abandonado a Dios y su ley. Jueces 10:10 nos dice entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque, de hecho, hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero esta vez Dios parece que estaba cansado de su arrepentimiento temporal y su avivamiento emocional. ¿Le suena de algo esto, verdad? Cuando Dios nos habla y le pedimos perdón y tal, pero volvemos a lo mismo, y una y otra vez, pues llega un momento en que el Señor se cansa y ya no le cuela, ya no le cuela nuestro arrepentimiento de boca. Él lo que quiere no es que rasguemos nuestros vestidos, sino nuestros corazones.
Nosotros hemos pecado, dice. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque de hecho hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, me volví hacia atrás, disculpen. Pero esta vez Dios parece que estaba cansado de su arrepentimiento temporal y su avivamiento emocional, sin profundidad o sustancia. Su respuesta es muy significativa. Y Yahvé dijo a los hijos de Israel: ¿no os libré yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas y de los filisteos? También cuando los sidonios, los amalecitas y los madianitas os oprimían, clamasteis a mí, y yo os libré de sus manos. Sin embargo, vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por lo tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. El pueblo quitó sus dioses falsos y confesaron sus pecados, así que Dios los libró por la mano de un juez llamado Jefté. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una vez más cayeran en pecado, y Dios los entregó una vez más en manos de los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1. Esto es lo típico de la etapa de Pentecostés, ¿verdad? Durante este tiempo Dios levantó a Sansón como juez, pero Dios no le permitió liberar realmente a Israel de su cautiverio. Sansón, de hecho, finalmente fue capturado por los filisteos, que le sacaron los ojos y lo obligaron a moler en el molino. Mientras tanto, Elí era sumo sacerdote en el tabernáculo de Silo. Los hijos de Elí eran corruptos y el futuro del sacerdocio parecía sombrío. Las personas trataron de liberarse del yugo de los filisteos, pero sin éxito, porque no se habían arrepentido de su ilegalidad, que es anarquía, iniquidad, estar sin ley, ¿no? Y no recibieron ninguna ayuda de Dios. A los corruptos hijos de Elí entonces se les ocurrió la idea de llevar el arca del pacto a la batalla para luchar contra los filisteos. En lugar de limitarse a arrepentirse de su iniquidad, ellos pensaron que podían usar a Dios para su propio beneficio. Recordaron Números 10:35 que dice: y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Yahvé, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ellos pensaron que podían seguir la misma fórmula. Después de todo, era una táctica probada y sin duda era bíblica. Y así leemos de una batalla entre Israel y los filisteos y 1 Samuel 4:2-4. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos en desobediencia, en rebeldía, en obstinación. Podemos orar o podemos reprender y podemos no sé qué, pero no ocurre nada, ¿verdad? Porque estamos desautorizados por Dios. Bueno, en 1 Samuel 4, del 2-4 dice: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotada delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto de Yahvé, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de Yahvé de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Sin duda, cuando se llevaron el arca de Silo, los dos hijos de Elí gritaron: levántate, oh Yahvé, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Su oración no fue contestada. 1 Samuel 4:10 dice: y pelearon los filisteos, e Israel fue derrotada, y cada cual huyó a su tienda. De lo que no se daban cuenta por su ceguera era de que Dios consideraría a Israel como su enemigo siempre y cuando ellos estuvieran en rebelión contra su ley. Éxodo 23:22 dice, es decir, que Dios a veces se convierte en nuestro enemigo en vez de nuestro ayudador y lucha contra nosotros. Puede luchar contra Israel. Pero si tú realmente oyes mi voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversarios de tus adversarios. Pero eso es condicional.
Si tú realmente oyes mi voz y haces lo que yo te digo, lo voy a subrayar esa parte, entonces entonces sí que nos escucha. Si oímos su voz y hacemos todo lo que Él nos dice. Por otro lado, cada vez que Israel estaba en rebelión contra Dios, lo contrario sería lo cierto, como se lee en Isaías 63:10. Pero ellos, es decir, Israel, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Por lo tanto, se entregó a convertirse en su enemigo y luchó contra ellos. Escuchen esto, se entregó a convertirse en su enemigo y luchó contra ellos, luchó contra Israel. Esta era la situación moral y política cuando Dios levantó a Samuel como profeta y juez. Los filisteos habían derrotado a Israel en la batalla y habían capturado el arca del pacto. Habían matado a los sacerdotes, Salmo 78, el 60 al 64, y destruido la ciudad de Silo. Los sacerdotes que sobrevivieron tuvieron que trasladarse a la ciudad de Nob, primero de Samuel 21:1, al norte de Jerusalén. Los filisteos celebraron la captura del arca apenas 7 meses antes de devolverla, primero de Samuel 6, pero el arca no podía volver a Silo, donde había estado desde los días de Josué, ya que la ciudad había sido destruida. Se mantuvo, en cambio, en Kiriat Jearim por cerca de 20 años, primero de Samuel 7:2. Después que el arca fue devuelta, Samuel condujo al pueblo en una oración de arrepentimiento, primero de Samuel 7:3 al 6. Solo entonces Israel derrotaría a los filisteos en la batalla. Primero de Samuel 7:13. Así terminó al final el yugo de madera de este periodo histórico en la historia de Israel, que fueron muchos yugos de madera, como ven. Lo típico de la etapa de Pentecostés, donde caemos, nos levantamos, pero hasta que no viene un arrepentimiento definitivo, es decir, hasta que no cruzamos el Jordán de la muerte a la carne y entramos del otro lado, no viene esa presencia de Dios permanente y esa prosperidad conforme prospera nuestra alma. ¿eh? Y eso también, con esa condición, conforme prospera nuestra alma. Viene comienzo de la luz de la aurora, que tiene que ir gradualmente en aumento hasta que el día es perfecto. Cristo ha sido formado en nosotros, hemos nacido de nuevo, ahora sí, en tabernáculos, y tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Bien, Israel pide un rey. Es importante tener en cuenta que desde la perspectiva de Dios, Israel no tiene el derecho inherente a ser libre. Su libertad es un privilegio conforme a Dios y se da solo cuando son obedientes a su ley y se niegan a seguir a otros dioses. Esto es tan cierto hoy como lo fue en los días bíblicos. El pueblo de Israel finalmente comenzó a reconocer esto en los días de Samuel. Después de todo, en los 3 siglos de su existencia, desde los días de Josué, el pueblo había pasado más de un tercio de ese tiempo bajo yugos de madera de las denominaciones extranjeras. Tribulación y tribulación y tribulación y tribulación. Y nos preguntamos por qué no salimos de la tribulación. Pues porque Dios no ha acabado todavía de tratar nuestra carne. Sin embargo, en vez de decidir de una vez por todas seguir siendo obedientes a la ley divina, pensaron que Dios era demasiado estricto con ellos. Decidieron que realmente no querían ser gobernados por Dios, porque parecía ser un tirano para ellos. Querían ser gobernados, aquí sobra un qué, querían ser gobernados o pensaban por un hombre que se pareciera más a ellos, que fuera más tolerante con su pecado, uno que no los pusiera en cautiverio cada vez que comenzaran a adorar otros dioses. Así que ellos fueron a Samuel y le pidieron un cambio de gobierno. Primero Samuel del 8, del 4 al 7 dice: entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora nombra un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero desagradó en ojos de Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé. Las personas no entienden que no hay libertad fuera de Dios. Eso es cierto completamente. No hay verdadera justicia o misericordia en la tierra sin la ley divina.
Ellos pensaban que los hombres podrían sustituir a Dios y que los hombres serían más justos y más misericordiosos que Dios. Así que Dios les dio a Saúl para que fuera su rey. Él era el mejor de la tierra, pero se convirtió en opresor de Israel, poco mejor que los reyes extranjeros que habían puesto a Israel en cautiverio. Ya saben, quieren un rey a su tamaño, un rey que no sea duro, que les permita pecar por aquí y por allá, pero una vez que empieza la levadura, ya saben, a crecer, a crecer, a crecer, al final acaban abandonando la ley completamente, dando la espalda a Dios y entonces vienen las desgracias. Así que ahora, en lugar de ser gobernados por extranjeros opresores, serían gobernados por su propio israelita opresor. Saúl reinó 40 años y entonces David reinó otros 40 años. Cuando David murió, su hijo Salomón gobernó por otros 40 años y durante su reinado el gran templo fue construido. El arca del pacto había encontrado un hogar una vez más y Dios puso su nombre sobre Jerusalén, donde Dios establece su nombre. Vamos a ver que las fiestas solo se pueden celebrar en el lugar donde Dios pone su nombre, donde no donde nosotros queramos. La ley divina dice en Deuteronomio 16 que el único lugar legal donde se pueden celebrar los días de fiesta es en el lugar donde Dios ha puesto su nombre. No dice nada sobre un lugar en particular, porque Dios sabía que él iba a cambiar la ubicación de su nombre de vez en cuando. Ya hemos visto que pasó de Silo hemos visto que pasó de Silo a Kiriat Jearim, de Kiriat Jearim a Jerusalén, y luego vamos a ver que también se va de Jerusalén. No dice nada sobre un lugar en particular porque Dios sabía que él iba a cambiar la ubicación de su nombre de vez en cuando. Deuteronomio 16, del 1 al 2, habla sobre el lugar donde debía estar la gente para observar la Pascua. Y dice así: guardarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Yahvé, porque en el mes de Abib Yahvé tu Dios te sacó de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Yahvé tu Dios de las ovejas y de las vacas. En el lugar, esto va subrayado hasta el final, en el lugar donde Yahvé escoja para establecer su nombre, no en cualquier lugar. No se te permite sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino en el lugar donde Yahvé tu Dios escoja para establecer su nombre. Encontramos que lo mismo ocurría con Pentecostés, llamada en la ley la fiesta de las semanas. Deuteronomio 16, del 10 al 11 dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahvé tu Dios, en el lugar donde Yahvé tu Dios escoja para establecer su nombre. Y por último, lo mismo ocurre con la fiesta de las cabañas o tabernáculos, porque leemos en Deuteronomio 16:13: durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. 7 días celebrarás fiesta solemne para Yahvé tu Dios en el lugar que Yahvé elija. Ya vemos que tanto la Pascua como Pentecostés como tabernáculos debían celebrarse en el lugar donde Dios hubiera puesto su nombre, el que él hubiera elegido. Dios primero puso su nombre en Silo, donde Josué también levantó el tabernáculo de Moisés en el territorio de su propia tribu de Efraín. Pero debido a que el sacerdocio de aquel lugar, es decir, el sacerdocio de Elí, se corrompió, Dios quitó su nombre y también el arca de ese lugar y lo trasladó a Jerusalén en los días de Salomón. El Salmo 78 nos habla de eso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Lo oyó Dios, él se llenó de ira y en gran medida aborreció a Israel, así que abandonó la morada de Silo, la tienda en que habitó, que había levantado entre los hombres. También rechazó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá en el monte de Sión, el cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que él había fundado para siempre. Así que siempre, para siempre quiere decir Olán, ¿no? Ya saben, Olán, que no quiere decir indefinidamente, sino por un periodo indeterminado, indefinido.
Así que vemos que Dios primero puso su nombre en Silo, pero luego abandonó ese lugar debido a sus sacerdotes corruptos. El arca del pacto más tarde se colocó en el nuevo templo que Salomón construyó en Jerusalén, bajo una nueva dinastía de sacerdotes que eran de la familia de Sadoc. Primero de Reyes 2, 27 y versículo 35. Esto significó que Dios estableció su nombre en una nueva ubicación, en Jerusalén. Pero incluso este lugar no sería el último donde él pondría su nombre, porque Jerusalén también se corrompió y la presencia de Dios, vamos a seguir el mismo tiempo verbal, corrompería, y la presencia de Dios saldría de allí también. Jeremías le dijo al pueblo de Judá y de Jerusalén que porque habían violado constantemente la ley divina, Dios abandonaría el templo de Salomón y lo destruiría. Después de enumerar las razones para ello, Jeremías 7 del 12 al 16 nos dice: Ahora pues, id a mi lugar en Silo. Un segundito, aquí hay que mover esto ahora. Id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara Yahvé, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Escuchen, sionistas, escuchen, cristianos sionistas, escuchen los que creen que el actual Estado de Israel es Judá. Dice, haré con la casa, los que creen que Judá, que Jerusalén va a ser la nueva capital del reino y todas esas cosas. Dice así, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, donde no volvió jamás. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Eso es lo que ha hecho el Señor. Lo hizo de nuevo cuando la destrucción del templo y de Jerusalén el Tito, que cayeron una vez más en cautiverio de hierro en esta ocasión porque fueron deportados y vendidos como esclavos y demás. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, le dice al profeta Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, cuando a veces el Señor ya al final, cuando reiteramos, somos obstinados en nuestra desobediencia, puede llegar un momento en que la puerta se cierra y ya no hay ocasión para el arrepentimiento. Ay, mamita, cuando llegamos a esos extremos, porque se baja la mano de juicio de Dios y, valga la redundancia, Dios nos libre. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Escuche, porque no te oiré. No había intercesión posible ya por ellos. Bien, otra vez más tenemos que mover esto un poquito, que no lo había movido. Esta sentencia sobre Jerusalén se repite en Jeremías 26 del 4 al 6, donde leemos: les dirás, así dice Yahvé, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado repetidas veces, escuchen eso, repetidas veces, pero no los habéis escuchado. Entonces, puede escuchar, prestar atención, Entonces pondré esta casa como Silo, y a esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Porque prestar atención es mejor que los sacrificios. Las personas no se arrepintieron, de hecho los sacerdotes condenaron al profeta a muerte, Jeremías 26:11, y lo habrían matado como un falso profeta, pero el pueblo y los príncipes le salvaron la vida, capítulo 26, versículo 16. La palabra del Señor a través de Jeremías no fue una teología popular, no era bien acogida, ni en su día ni en el nuestro, y así es verdad que Dios ha hecho de Jerusalén
escuchen esto, una maldición para todas las naciones de la tierra. Repetimos, es verdad que Dios ha hecho de Jerusalén una maldición para todas las naciones de la tierra, un foco de violencia, de conflictos. Esto es prácticamente lo contrario de la promesa de Abraham, ¿eh? De la promesa a Abraham, por la que su descendencia sería una bendición para todas las familias de la tierra. Pues Jerusalén se ha convertido en lo contrario, en una maldición para todas las familias de la tierra. La vieja Jerusalén, ¿verdad? Porque la nueva ya es otro cantar. Cuando Jeremías recibió esta palabra, fue el veredicto o la sentencia de Dios que fue dictado en los atrios del cielo. A partir de entonces, en el tribunal celestial, a partir de entonces a Jeremías no se le permitió orar para que el juicio pudiera ser evitado o que el nombre de Dios pudiera permanecer en Jerusalén. Ya no se podía orar por eso. Incluso el arrepentimiento no podría apartar el juicio de Dios una vez que la sentencia había sido dictada. Escuchen, incluso el arrepentimiento no podía apartar el juicio de Dios, no podría apartar el juicio de Dios una vez que la sentencia había sido dictada. Una vez que la mano gubernativa de Dios ha caído, no se puede levantar ni con el arrepentimiento. Por lo menos por mucho tiempo. A partir de entonces, Jeremías tuvo que orar de una manera diferente. Solo podía orar para que el juicio pudiera ser disminuido por el arrepentimiento. Es decir, como dice la palabra, en tu juicio, Señor, acuérdate de tu misericordia. Pero no dice quita el juicio, sino que en tu juicio acuérdate de tu misericordia. Pero no se cancelaría, es lo que estamos diciendo. Jeremías mismo no vio la gloria de Dios apartándose del templo. Esta visión le fue dada a Ezequiel. Le fue dada a Ezequiel. Leemos en Ezequiel 10, versículos 4 y 18 a 19, que dicen: entonces, la gloria de Yahvé vamos a quitar lo que dicen aquí. Entonces la gloria de Yahvé subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Yahvé. Y la gloria de Yahvé, están viendo como la nube sale del lugar santísimo, la gloria de Dios, lugar santo, y llega al atrio, ¿no? Se llenó del resplandor de la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé. Y la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, estaba por encima sobre ellos. Hemos visto cómo sale, va del lugar santísimo, lugar santo, el atrio, y de ahí pasa a estar sobre los querubines y se aleja al monte de los olivos, creo que dice más adelante. La mención final de la salida de la gloria de Dios se encuentra en Ezequiel 11:23, que dice: la gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La montaña donde la gloria se fuera, al monte de los olivos, situado al oriente, al este de Jerusalén. La gloria no se apartó más allá del monte de los olivos en ese momento, porque Jesús estaba aún por venir. Y sabemos que Jesucristo es la gloria de Dios. Cuando él nació cerca de 600 años más tarde, vivió, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces él les enseñó a los discípulos durante 40 días antes de finalmente ascender. Hechos 1:3. En ese momento Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos y ascendió al cielo. Hechos 1:12 dice de los discípulos: entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, a camino de un día de reposo de distancia. Jesucristo es la gloria de Dios. Esa gloria fue vista por última vez en los días de Ezequiel en la cima del monte de los olivos, en una retirada parcial de Jerusalén. La ascensión de Jesús al cielo desde el monte de los olivos completó la salida. Y la casa les fue hecha desierta, como dice la palabra. La gloria ahora
se había, como dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, desde aquí vuestra casa os es hecha desierta. La gloria ahora se había apartado totalmente de la ciudad vieja de Jerusalén. 10 días más tarde la gloria volvería el día de Pentecostés, Hechos 2:1, pero esta vez no llenó el segundo templo, sino que llenó a los 120 discípulos que estaban en el aposento alto. Ellos fueron llenos del Espíritu y la gloria de Dios apareció como lenguas de fuego sobre sus cabezas. La gloria de Dios había encontrado una nueva ubicación. Dios había escogido un nuevo lugar en el que colocar su nombre. Esto se confirma en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que ya sabemos que la gloria de Dios ahora solo puede estar colocada en aquellos que tienen su nombre, en personas que tienen su nombre. Y de nuevo leemos en Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En sus frentes. Entonces la progresión de los lugares donde Dios ha escogido para hacer habitar allí su nombre es clara. La primera vez puso su nombre en Silo, a continuación en Jerusalén y ahora en los creyentes cristianos que son el templo de Dios. Si alguien trata de celebrar una fiesta en cualquier otro lugar diferente de donde él ha puesto su nombre, está siendo ilegal o anárquico. Escuchen esto. Muchos cristianos hoy en día viajan a la ciudad vieja de Jerusalén para los distintos días de fiesta, pensando que la gloria de Dios está para volver pronto a esa ciudad vieja. No entienden que la gloria se apartó de ese lugar como cuando se apartó de Silo, es decir, para no volver. Fue escrito Icabod, ha sido escrito en Jerusalén lo mismo que lo fue en Silo, Icabod, la gloria es partida, como fue escrito en el lugar llamado Silo. 1 Samuel 4:21. Qué tristeza, ¿verdad? Pues eso es lo que hay en la vieja Jerusalén, que aunque levanten un templo, que seguramente no lo podrán volver a levantar, y si lo levantan no les va a servir de nada porque el Señor no lo va a habitar, y seguramente será destruido junto con Jerusalén, porque sabemos que Jerusalén tiene una sentencia de destrucción total para no ser reconstruida, que aún no se ha cumplido, y eso pues lo dice Jeremías. Dios dijo a través de Jeremías que él haría de la vieja Jerusalén maldición para todas las familias de la tierra. Si alguien quiere hallar la ciudad de bendición, debe encontrar la nueva Jerusalén. Esa ciudad no es la ciudad vieja. La nueva Jerusalén, al igual que su templo, se hizo de personas, no de madera y de piedra. La vieja Jerusalén se ha convertido en una ciudad maldita, no maldita por los hombres, sino por la maldición de Dios. Jeremías 26:6, citado anteriormente, es el que dice que es una ciudad maldita. Peor aún, los que van a la vieja Jerusalén en un intento de celebrar la fiesta pueden estar violando la ley divina, porque la fiesta no debe ser guardada en ningún otro lugar que no sea el lugar donde él ha puesto su nombre. Si alguien dice yo fui a Jerusalén para celebrar la fiesta, puede estar violando la ley divina. Sin embargo, no es pecado simplemente ir a Jerusalén o cualquier otro lugar en el momento de las fiestas. Debe quedar claro, sin embargo, que uno no guarda las fiestas por el hecho de ir a algún lugar geográfico de la tierra, aunque sea Jerusalén. Jerusalén es una ciudad ahora mismo como cualquier otra ciudad. No hay ninguna diferencia. Aunque históricamente pues sea bonito visitarla, yo he estado allí y todo lo que ustedes quieran, pero no es lo mismo. Es una ciudad como cualquier otra. La fiesta de la Pascua se debe celebrar por la fe en el propio templo, porque el hombre es justificado únicamente por la fe en la sangre del Cordero de Dios, que puede quitar el pecado. La fiesta de Pentecostés también se debe celebrar en el propio templo para ser llenos del Espíritu. Como vemos en Hechos 2, la fiesta de tabernáculos, es decir, cabañas, también se debe celebrar en el propio templo para ser transformados por completo a su imagen y semejanza. Un cambio
corporal en el cuerpo inmortal e incorruptible, casa que actualmente está reservado para nosotros en el cielo. Segunda de Corintios 5 del 1 al 4. Para un estudio completo de este tema, consulten mi libro Las leyes de la segunda venida, que saben ustedes que lo tienen en el blog Tabernáculos, en la columna de la derecha, lo tienen allí en los libros reeditados y corregidos del doctor Estifeños, y también lo tienen grabado completo en vídeo en nuestro canal de YouTube Graneros de José. Bien, decir aquí que yo tengo uno de los posts, de los artículos míos, decía, en espíritu de verdad, hoy es Yom Kippur, donde yo digo que yo celebré la Pascua y la celebré una vez por siempre cuando creí y fui salvo en mi espíritu. Celebré Pentecostés cuando fui bautizado con el Espíritu Santo y lo fui una vez por siempre. Y celebré tabernáculos, por lo menos parcialmente, cuando cocé el Jordán y entré en la tierra, en Gilgal, y entré a la tierra prometida, cuando entré a la vida de resurrección, a la vida victoriosa, y tengo la unción de vida de tabernáculos, pero falta la doble porción, que será cuando la fiesta históricamente se cumpla y sea derramada esa doble porción. Entonces vendrán también esos cuerpos transformados. Estará completo el tema. Eso no quiere decir que nosotros pues recordemos esa fiesta de tabernáculos. Por ejemplo, mi esposa y yo celebramos una santa cena en la casa y pues hacemos una comida especial, siempre con cordero, por aquello de que el cordero es el símbolo principal que se usaba, ¿no? Los sacrificios y todo eso. Y nada, es una forma de recordar y conmemorar, pero no estoy con eso. Si no lo hiciera, yo ya he cumplido, digamos, esas fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos, ¿de acuerdo? Pues tabernáculos parcialmente, como les acabo de explicar. Algunas personas creen que la gloria de Dios va a ser manifestada de nuevo en Jerusalén. Esto se contradice con Jeremías 7:14. Si la gloria de Dios nunca regresó a Silo, entonces nunca va a volver a Jerusalén. Escuchen esto. Si la gloria de Dios nunca regresó a Silo, entonces nunca va a volver a Jerusalén. Y Cabot, es decir, la gloria es partido, la gloria se fue, ha sido escrito en ambas ciudades, tanto en Silo como en Jerusalén. La gloria ha encontrado un nuevo lugar de descanso en el templo de la Nueva Jerusalén, hecho con las piedras vivas de los creyentes. Este era el deseo de Dios desde el principio. Esto se discutirá con más detalle en el capítulo 8. Bien, y aquí hoy terminamos. Nos queda de ver mañana o pasado mañana. Si Dios quiere, veremos el capítulo 5, el cautiverio de Judá. Y bueno, pues nada, hasta aquí. Aquí nos apeamos. Ha sido un gusto volver a reencontrarme con ustedes. Gracias por acompañarnos y les emplazamos para que lo sigan haciendo el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.